a lo lejos que no te había reconocido. Muchísimas gracias, loco. Gracias. Ahora sí, conecté con nuestra historia y te agradezco de corazón. Bueno, ¿saben qué? Hay muchos invitados especiales que tenemos para conversar, discutir con nosotros, así que no quiero hacer esto más largo. Vamos a la cortina y arrancamos el Entre Cuatro, dale. Arranca Entre Cuatro Paredes, la columna vertebral de Cómo la ves. Vení, sumate al debate. Arranca el Entre Cuatro Paredes, este acontecimiento radial de cada semana, de cada sábado. Me acompañan Leandro Renú, Nazarena Lomagno, yo soy Gabriel Sued. La entrega de esta semana intitulada La buena noticia de la catástrofe de Milei. Estoy eligiendo títulos baiteros, se los concedo. Se dice ahora sí. Van a ver que tienen sustento, banquen un poquito nada más. El programa económico está en problemas, es evidente esto. Lo voy a decir rápido porque ustedes ya lo saben, ya lo escucharon. La baja de la inflación, que es la variable a la que Milei supeditó toda su política económica, se detuvo en mayo. Desde entonces, la inflación no deja de subir. La inflación de noviembre, de este noviembre, el último, fue de 2,5%. Es la más alta, o es más alta que en enero de este año, que había sido de 2,2%. Es más alta que en noviembre del año pasado, que había sido 2,4%. O sea que hace un año que la inflación no baja, no de punta a punta. No baja pese al ancla cambiaria, con todas las consecuencias que esto tiene en destrucción de puestos de trabajo, sobre todo en la industria. No avanza, la inflación no baja, perdón, pese al ancla salarial. Y ustedes saben también qué efecto tiene. Quiero ir rápido para no demorarlos tanto, ya conocen los argumentos. La inflación no baja pese a la recesión económica, que dicen técnicamente que no es recesión económica, pero que se le parece bastante. Y en medio de toda esta situación, y creo yo, quizás para que el foco justamente no esté puesto en todo esto, Milei acelera y apuesta a una reforma laboral radicalizada, estructural, de fondo. No es verso cuando hablan de que ahora se vienen las reformas de fondo, son reformas de fondo en serio. Me voy a detener unos minutos, no mucho, porque también son cosas que ustedes ya saben, la han escuchado en los últimos días. Es una reforma laboral que hace, rápidamente se los digo, que jubilados y titulares de asignación universal por hijo paguen los despidos en las empresas chicas, medianas y gigantes. Y esto es porque el 3% que va a este fondo de despidos es el mismo 3% que le descuentan en aportes patronales que hacen las empresas. Alguien del gobierno me podrá decir, pará, contala bien. Me podrán decir, che, hay un 40% de empleo en negro, no registrado, ok, es verdad. A veces hablamos de derechos que se pierden sin contemplar que casi la mitad de los laburantes no los tienen. Es importante no desconectarse de esa realidad, de ese dato. Muchos acá deben ser en algún laburo o en todos sus laburos monotributistas, entonces no es que cuando hablamos de los laburantes que no tienen derecho hablamos de un mundo ajeno. Estamos hablando de nosotros también. Y me parece bien siempre estar conectado con eso. Tomo ese punto, yo le diría al que me argumenta de parte del gobierno. Y entonces me podrán decir, esta reforma laboral abarata los despidos y los aportes patronales para que se genere más trabajo registrado y que de esa forma haya más recaudación en la ANSES. Bueno, todos sabemos que eso no es así, porque la historia demuestra que la registración no tiene que ver con eso, que la legislación laboral no crea ni destruye puestos de trabajo, no de manera sustancial, no puede hacerlo en el margen, que eso responde fundamentalmente al crecimiento, y es verdad que el empleo registrado está estancado desde el año 2012, que es el mismo momento en que se estancó la economía en la Argentina. Antes de eso, en los 8 años previos, el empleo registrado había crecido casi un 50%. Con esta ley de contrato de trabajo,
con la reposición de aportes patronales que había bajado Menem y con la doble indemnización. Me la pasé preguntándome entonces, ¿cuál es el objetivo real de esta reforma? Si ellos saben que esto no es para generar empleo, de hecho, esta semana es tan evidente eso, que esta semana lo reconoció Julián de Diego, abogado, laboralista, defensor de grandes empresas, uno de los redactores de la reforma, en una entrevista con Noé, que está acá, Noé Barral Grijera y Ernesto Tenenbaum. Sí, claro, un aplauso para Noé. El tipo dice que no, que la reforma no va a crear puestos de trabajo registrados. Entonces ahí me quedé dando vueltas con ese tema en la cabeza, porque si ellos dicen que no va a generar puestos de trabajo, ¿cuál es el objetivo? Puede parecer medio boludo o medio ingenua la pregunta, pero yo quería llegar, digamos, a una respuesta concreta. Y me dio una respuesta muy fuerte Luis Campos, investigador de la CTA Autónoma. En la respuesta está el corazón de esta reforma laboral. Me dijo, esta es una verdadera reforma de fondo, que busca un objetivo estratégico de la clase dominante, o si les parece muy zurdo el término, de la dirigencia empresarial en la Argentina. Lo que se busca es debilitar la acción colectiva. Y eso es estratégico para la dirigencia empresarial. Ya no se trata de que el Estado no intervenga como árbitro en la relación entre trabajadores y empresarios, cosa que ya no estaba haciendo, cuando intervenía lo hacía en favor de las empresas, sino de que haya una legislación que cristalice la inequidad de esa relación que ya de por sí es desigual. Y de ahí derivan cuestiones que van a joder de manera directa a los trabajadores, a los registrados, lo aclaro. Te fracciono las vacaciones, te hago laburar las horas que se me cantan y después te compenso con el banco de horas, y otras cuestiones también que lo joden de manera directa. Esto es estratégico porque si esta reforma sale, va a ser muy difícil dar la vuelta, porque ellos están aprovechando su momento. Es como cuando en un partido de fútbol un equipo es muy superior a otro en un primer tiempo, y una cosa es si se va 1-0 al vestuario en el entretiempo, y otra cosa es si le mete ya un 3-0. Si aprovecha su momento y mete un 3-0, que hoy deseamos que lo haga Racing, ¿no? A la noche, estamos todos deseosos de que Racing le vaya bien, es difícil que en el segundo tiempo se dé vuelta, aunque el equipo contrario sea verdaderamente superior. Están rompiendo, de cierta manera, si lo aprueban, si van al frente, si lo logran, el empate hegemónico para avanzar en serio, con cuestiones de fondo. Es como la estatización de YPF de ellos en un punto. Que la estatización de YPF la criticaron, muchos la votaron en contra, la judicializaron, apoyaron reclamos judiciales acá en Estados Unidos, pero hoy YPF, recurso estratégico para el desarrollo nacional, sigue siendo el Estado argentino. Y parece que van a poder avanzar, y eso es una mala noticia, gracias al respaldo de algunos gobernadores preocupados porque les cierren sus cuentas. Y en todo este panorama, por extraño que les parezca, yo encuentro una buena noticia. La buena noticia es que la nitidez del modelo de Milei, que es algo que nadie le puede negar, obliga a discutir en serio un modelo alternativo. La discusión de si la inflación era 1,9 o 2,5 o 2,6, algo de lo que vivieron muchos durante muchos meses, ganaron popularidad. Es una discusión que ya va quedando atrás. Ahora tenemos una discusión mucho más importante por delante. Hay una oportunidad de discutir el rumbo en la Argentina. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque esto es lo que este gobierno hace. Milei expone una mirada de la historia. Te dice todo se cagó allá por principios del siglo XX. Casualmente cuando arrancó el voto universal en la Argentina. Y ofrece un proyecto de futuro también. Él te dice dónde quiere que estemos en 5 años, dónde podemos estar en 10 años, en 20, en 30. Puede sonar a una pelotudez gigante, pero eso es proyectar un horizonte, y Milei lo hace.
hay que aceptar la invitación, el desafío de discutir en serio el rumbo de la Argentina. ¿Dónde queremos estar en 10 años? ¿Dónde queremos estar en 20? ¿Y cómo vamos a hacer para que eso pase? ¿Cuál es nuestra política de desarrollo? ¿Cómo vamos a hacer para que la economía crezca de manera sostenida, que es algo necesario? ¿A qué sectores vamos a apostar? Si vamos a explotar a fondo o no nuestros recursos naturales, la minería, por ejemplo. Esta semana vieron lo que pasó en Mendoza, un sector del peronismo votando a favor y un sector del peronismo votando en contra. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es nuestra inserción en el mundo? ¿Qué vamos a hacer para que nuestros hijos, los míos están acá, vivan en un mundo mejor del que vivimos nosotros, puedan avanzar económicamente, para que las generaciones que vienen no sufran tanto las enfermedades, las patologías de salud mental que nos afectan hoy en día? Y es una discusión de la que, querramos o no, participamos todos, no solo los políticos. Nosotros con un micrófono, pero ustedes también, todos ustedes también, porque es una discusión de batalla cultural, Noelia. Pasan el chivo de paso. Es una discusión, claro. Tenemos que poder decir en ese sentido, cada uno en su ámbito, por qué es mejor una sociedad diferente a la que pretende Milei. Si tenemos de todo corazón una propuesta que aspira a beneficiar a las mayorías, y esa propuesta termina siendo una propuesta de minorías, tenemos un problema grave, ¿no? O no la estamos formulando bien, que puede ser, o no hablamos el idioma de las mayorías, que es algo que me empiezo a preguntar si nos pasa. Ahí ya no importa qué digas porque estás hablando en otro idioma. Yendo al peronismo, creo que el peronismo no lo está discutiendo esto, el horizonte, el rumbo de la Argentina. Asumo que existe una respuesta, que tiene el peronismo una respuesta para eso, que existe cierta idea, pero no la está planteando, al menos hasta ahora. Parece demasiado atrapado en este presente, enredado en la interna. Quizás, bueno, hoy no hay un solo peronismo y quizás tampoco lo haya en el 27. Y ahora voy a ir a algo que quizás suene demasiado esquemático, pero les pido que me hagan esta concesión. Esta discusión de rumbo debería madurar en este año que viene, en el 26. Quizás que no esté saldada, pero debería madurar esa discusión. Creo que en el 27, además de poder plantear un rumbo alternativo, hay que poder responder a la pregunta: ¿cómo carajo salimos de esto? Del estancamiento, de la falta de laburo o la precarización, de la destrucción de la industria. La discusión del rumbo no es una discusión sobre herramientas económicas, pero en algún momento vas a tener que hablar de cosas bien concretas. Y ahí creo que hay 3 fantasmas con los que el peronismo debe lidiar de alguna forma, a ver qué hace. Y esto también lo tiro para invitar a mis compañeros a la discusión. Esos 3 fantasmas son la devaluación, el cepo y el default. Si hablamos todo el tiempo de atraso cambiario, ¿estamos pidiendo devaluación con todas las consecuencias que eso genera? Tal vez sí. ¿Se puede esconder el tema en un proceso electoral? Atado a eso, si decidimos no devaluar, ¿se puede dejar abierto el grifo de la compra de dólares a lo bestia? ¿O hay que poner algún tipo de regulación, al menos para el turismo? Si decimos que la deuda que tiene la Argentina se contrajo de manera política, partidaria, electoral, y que es impagable y que condiciona todo el plan de desarrollo que podamos tener, ¿estamos pidiendo un default de esa deuda con todas las cosas que eso trae, con todo lo que conlleva? ¿Se puede mentir, esconder el tema? Voy a responder para cerrar y antes de darle paso a Lean y a NASA, como lo hizo una vez un ministro de Economía. No sé. Lean, NASA, ¿cómo la ven? Bueno, primero gracias a todos por haber venido. Yo correría del eje... Venía sin ganas de pelearme, pero no. La situación me está forzando. Hasta la mitad venías, más o menos. Después ya desbarrancaste. Yo correría lo electoral de
de lo político. Me parece que ahí lo indescifrable es por qué se vota como se vota, y creo que conclusiones de eso es muy difícil tener alguna bien acabada. Digamos, las situaciones son, al menos a mí me cuesta explicarlas cada vez más, no me queda claro cuáles son los escenarios, pero sí me queda claro que la deficiencia está en la situación política, no electoral, digamos. O sea, la construcción, en todo caso, que le falta a la oposición es una construcción política, no electoral, digamos, no pensar en ganar. Pensar en construir algo que hoy no está construido. Por eso, y ahí voy a la disputa y a la pelea, vos dijiste, hay temas que están saldados, como la discusión de inflación, etcétera, etcétera, el tema de reforma laboral. Yo ahí digo que la oposición política, y insisto siempre en los que están del centro para la izquierda, porque son los que tienen que estar en la posición más crítica, la mayoría estuvo 2 años sin hacer un diagnóstico correcto de lo que pasaba. De hecho, esta discusión sobre la reforma laboral se da en un escenario donde hubo gente y comunicadores que dijeron, bueno, hay que discutir una reforma laboral. Bueno, ¿cómo hay que discutir una reforma laboral? ¿En los términos de quién hay que discutir una reforma laboral? ¿En una crisis se discute una reforma laboral? O sea, el gobierno... Pero no lo elegís vos eso, no lo elegís, ya está. No, eso lo impone el gobierno, por eso digo, pero lo impone ante la debilidad política que la oposición tiene como planteo. Sí. Y la situación inflacionaria también, a mí me parece que lo que falta es un liderazgo de una persona o de un movimiento que empiece a hablar de ingresos. Está como demasiado complejizado o demasiado rosqueado el análisis político, que es lo que a nosotros nos gusta, pero si a la gente no le alcanza la plata, alguien tiene que decir, acá tiene que haber una recomposición de ingresos, que ni siquiera es una recomposición inflacionaria mensual. Si vos hoy un salario de 800.000, 900.000 pesos, esta semana, de hecho salió el dato, no me acuerdo de quién era, que el 70-80% tiene un ingreso menor al 1.000.000 de pesos. Sí, Gino Germani. Bueno, si la base de partida es esa y nadie está planteando, bueno, acá tiene que haber una recomposición. Yo me acuerdo de la que hubo en la salida del 2001, que cuando vos la ves en números, la recomposición de ingresos que se hizo en la última parte de Duhalde y en la primera de Kirchner, era una recomposición nominal, digamos. Vos te faltan, o sea, vos tenés 900 lucas, la canasta de pobreza es 1.200.000 pesos. Hoy en día, sí. Eso no se resuelve con 3% de aumento mensual. Ajá. O sea, ni con 4 ni con 5. 300 lucas nominal, decís vos. Sí, digamos. Monto fijo. fijo. A ver, la CGT planteó en el medio de la siesta 190 lucas de aumento al salario mínimo vital y móvil, que no era una recomposición demasiado grande, pero sí componía un nivel de salario mínimo aceptable. Oye, a mí me parece que lo que falta es, insisto, y además, cuando uno ve cómo que este sistema económico ya saldó la discusión de si funciona o no funciona, claramente no funciona, digamos, cada semana se cae una empresa grande, y la oposición no recorre esas empresas para juntar los cadáveres de la gente que quedó. El caso Whirlpool fue un caso impactante, digamos. No hubo un sector opositor y bueno, a la izquierda seguramente, si me escuchara Miriam Bregman, nosotros estamos siempre en la fábrica. Bueno, no alcanza, digamos, con eso. O sea, alguien tiene que ir a hablar con la gente y tiene que ocuparse de temas más chiquitos. Me parece que el sistema implosionó de una manera que te vuelve a la política barrial. Y sí creo acá que hay que hacer algo urgente con un tema que hoy lo leía a Pichetto, que hay otro que, bueno, le vino la iluminación de repente. Se obsesionó con Temu y con Shane. Denunció que la UIA no hace nada y que los medios tampoco hacen nada contra la importación, algo que pasa hace 2 o 3 años. Ahora, bienvenido sea ese esfuerzo. La Unión Europea esta semana le puso un impuesto de 3 euros a los paquetes de $150 para abajo de importaciones chinas. 27 países, 27 ministros de finanzas, que no son ni comunistas ni mucho menos, decidieron que a veces hay que poner impuestos. Bueno, es que, perdón que te haga una acotación sobre eso. No sé a quién se lo escuché, pero en la discusión geopolítica, en la discusión entre Estados Unidos, China, ahora Europa, por lo que se discute lo que se defiende es el laburo nacional. Muy bueno. Después hay otra cosa. Es el gran eje de cualquier discusión, defender el laburo nacional. Cierro con esto antes de dar la NASA y está vinculado con lo que vos decís. A mí me parece que después hay una cuestión que es netamente política deportiva. Si el que tenés enfrente dice una cosa, vos no podés decir la misma. O sea, no se puede discutir en los mismos términos, y más cuando Milei tiene una posición radical sobre todos los temas. Acá Milei dice, no hay que cobrar impuestos, la oposición dice, no, mejor no cobremos impuestos. O sea, ese no puede ser el debate. O sea, si la concentración de la riqueza en el mundo crece y en Argentina también,
la oposición se tiene que plantar y decir, bueno, muchachos, si se pierde, se pierde. Que es lo que pasó con el famoso caso del alcalde de Nueva York, que terminó ganando una elección diciendo que va a cobrar más impuestos. Yo la veo por eso, en cierto sentido, como medio regalada la oportunidad. Por o que hay al menos tierra fértil para plantear algo distinto y que sea realmente un contraste visible. Y cierro con esto. La mala noticia, ahí te doy, que yo veo, es que yo no veo con los mismos cuadros que tenemos hasta ahora una salida, ahí sí, electoral al tema. Digamos. A mí me parece que falta una pieza. O sea, falta un liderazgo que pudo ser muchas cosas. Yo diría que hasta ahora el único que... Lo que pasa, bueno, hay que ver dentro del partido hasta dónde lo dejan llegar. El único que puede decir, bueno, yo gané algo en un distrito picante es Kicillof. Alguna esperanza generó el tema de Santa Fe de los chicos de Ciudad Futura. Fue un fracaso porque en volumen de votos no se mostró. El caso de Natalia de la Sota también fue un fracaso porque en volumen de votos no se mostró. O sea, vos necesitas a alguien que vos decís siempre, bueno, esto se dirime en cuestiones electorales. O sea, el liderazgo tiene que tener a alguien que tenga volumen de votos. O sea, si no, todos quieren ser candidatos y tenés 10 tipos que no pueden servir para nada. Entonces, me parece que ahí está la mala noticia. Digamos. No veo una situación. NASA, ¿cómo la ves? No, yo me quedo pensando en lo que decía recién Lea respecto del peronismo caminando, por ejemplo, en empresas cerradas, hablando con empresarios que están al borde de la quiebra, despidiendo gente y demás, y en las últimas 48 horas buscando noticias del peronismo como para actualizarme y venir acá a trabajar con ustedes. Veo por un lado, digamos, Kicillof discutiendo por la rosca la línea sucesoria en el Senado. Después encuentro a Máximo Kirchner convocando al PJ bonaerense para elecciones. Me encuentro el Frente Renovador juntándose en las eras. Bueno, pero de ahí, ¿qué sale? Digamos, ¿cuál es el hilo conductor de todos estos hechos, de todas estas noticias que empiezo a leer por distintos lados y con distintas acciones de distintas facciones del peronismo? Digo, si el peronismo se sigue moviendo bajo la dinámica de islas, digamos, dividiéndose en islas, bueno, ahí es cuando no veo que haya una propuesta. Y hoy más que nunca entiendo que justamente la esperanza reside en la propuesta. Y es lo que no estamos viendo. ¿Por qué? Porque más allá de que te guste o no te guste, el gobierno tiene ideas. Y ese es el problema, si querés, para el peronismo, que efectivamente el gobierno llegó con ideas desde el vamos. Está bien que el gobierno gana con una campaña basada en eslogans como bastante vacíos, ¿no? Con poco contenido. Argentina está próxima a ser la villa miseria más grande del mundo, y una serie de cosas que nos hacían creer que si no votábamos en ese momento la libertad avanza, realmente todo podía explotar. Bueno, estábamos al borde de la hiperinflación más fuerte en términos históricos, y entonces como ganó Milei eso no sucedió. Bueno, varias cuestiones que en ese momento se dieron, pero después, una vez que empezaron a gobernar, cayeron con el DNU, cayeron con la ley bases, ahora caen con la reforma laboral. Digo, el gobierno tiene ideas. Entonces, si el peronismo sigue manejándose en islas, o el Máximo pensando en el PJ bonaerense, Kicillof pensando en la rosca legislativa, Massa juntándose en las eras, bueno, cada uno con su dinámica y no hay un hilo conductor, me cuesta ver justamente esta cosa propositiva que se le está exigiendo a la oposición. Después, y justamente haciendo, si querés, doble clic en qué puede surgir de esas propuestas, pienso en esto que también decía Lea, de bueno, el peronismo, entendiendo el peronismo como la fuerza política que más posibilidades tiene de ser gobierno eventualmente en otra gestión. Aunque también entiendo que si realmente vamos a pensar de manera estructural qué es lo que tiene que hacer la oposición para pensar en una propuesta superadora, evidentemente tiene que bancarse la posibilidad de perder en 2027, eso desde ya, y soportar otra gestión de Milei. Pero si va a pensar de manera estructural, quiero decir esto, digamos, si va a pensar de manera estructural, por ejemplo, qué hacer con los salarios, qué hacer con los ingresos, bueno, cada una de esas discusiones, o qué hacer con la inflación, o qué hacer con la deuda, cada una de esas discusiones no son fáciles de dar, porque, por ejemplo, la manera no mágica, la manera estructural de pensar en cómo aumentar los salarios tiene que ver con el aumento de la productividad. Y si vos tenés que pensar cómo aumentar la productividad, tenés que pensar en cómo aumentar la actividad económica. Y de base, si querés pensar en cómo aumentar la actividad económica, bueno, tenés que dejar de tener el 50% de las máquinas paradas como
tenés hoy, según los datos de la capacidad instalada. Digamos, es un rulo tras otro que se va dando, son discusiones realmente profundas. No es fácil también de darlas. Cuando uno pregunta, por ejemplo, qué sucede en las reuniones del PJ, cuando se reúnen especialistas de la economía, no termina de surgir nada en particular. Son todas ideas en las que más o menos todos están de acuerdo, todas premisas, pero no hay nada en concreto, porque también entiendo que no sabemos tampoco cuál va a ser el país que va a quedar desde 2027 en adelante. Entonces, si no empiezan desde ahora a dar discusiones incómodas, espinosas y profundas respecto de qué país puede venir, entendiendo que pueden también perder en 2027 y siguen actuando, vuelvo a decir, bajo la dinámica de islas, bueno, esto se va a poner cada vez más difícil. Bueno, no me discutieron nada al final. Es que no. Al final... es que me parece que hoy no daba. No sé por qué Renupo tiene ganas de picantearla, pero me parece que estamos todos en la yo creo misma. Que vos tenés que acá ante un montón de gente asumir la derrota con el tema inflacionario. Pero eso fue ¿no? diciembre del año pasado. ¿Vos querés seguir robando con eso? No, porque siguieron ahora que bajaba, que estaba estable. Te estuvieron diciendo que estaba estable hace 2 semanas, ahora decís que no. Está bien, está bien. Si querés, pues, dentro de 5 años, si querés, nos encontramos y seguir repitiendo lo mismo. No sé. Bueno, como siempre, queremos que ustedes cierren Entre Cuatro Paredes, así que tenemos un micrófono, ¿no? Por ahí, Anto. El que quiera, con el compromiso de la brevedad. Ahí está, mirá, dale. Bueno, hola. Bueno, gracias por esto. ¿Esperás un segundo? Sí, ¿cómo te llamas? Nicolás. Nicolás, tengo ¿Nos vamos a una pausa? tengo un mensaje de alguien que nos manda un audio. Lo voy a pasar así, sin filtro, pero creo que va a estar bien. Buenas tardes, ¿cómo la ves? Mando saludos porque no puedo estar ahí con ustedes, pero quería felicitarlos por este excelente año. Está 1,5, ¿no? Serena, gracias por acompañarnos todas las mañanas con buena información, con entretenimiento. Y ya que están ahí, en ese hermoso bar, con seguramente mucha gente, lo que quería proponer es un aplauso para el alma, para el grande, para el más grande, para el enorme, para el espectacular, para el terror de la economía, el señor Leandro Renú. Nos declaramos todos fans de Leandro Renú y esperamos volver a escucharlo como la vez lo más pronto posible. Un abrazo, feliz año. Emanuel Álvarez Agis, señores, gracias. Gracias, Emanuel Álvarez Agis. Ahora sí, maestro, adelante. Bueno, agradecerles primero toda esta forma de organizar a la gente para hacer una reunión, para hablar de política. Eso está espectacular, sobre todo viniendo de la derrota tan fuerte que fue octubre, que fue como un baldazo de agua fría, porque como todos, creo que todos esperábamos que no le fuera a la Libertad Avanza como le fue. Yo estoy de acuerdo con lo que sobre todo lo que decía Nazarena, de la cuestión de que si el peronismo está discutiendo todas cuestiones que son que a nadie le importan, porque a nadie le importan, lo de la reforma va a pasar fácil, y es terrible eso, porque es muy difícil cambiar la cancha para después, para lo que pueda llegar a pasar. Y es muy difícil decirle a alguien, o hablar con tus hermanos, o hablar con amigos que te dicen me voy a la mierda, decir no, quédate, pelea, cuando ves que los representantes que teóricamente tenés vos están más discutiendo a ver quién tiene, bueno, quién la tiene más grande y todo, que es insoportable. Gracias, loco. ¿Alguno más que quiera participar en este cierre Entre Cuatro Paredes? A ver, levanta la mano y ahí estamos rápido con el micrófono. Vamos, anímense, viejo. ¿Qué pasa? Vamos, no sentimos. Claro, si no hay WhatsApp de por medio, hay que dar la cara acá, distinto. Sí. Uno más, sí, ¿no? No sé. Dale. Vamos, si no, no hay premio, A mí me mandan los mensajes de... Vamos, che, atrás, dale, a los que tiran el sol, por lo menos que Nada hable. que ver lo que dijo Suet. Sí. No, esto forzado no, forzoso no. Listo, ¿saben qué? A veces hay que hacer cosas forzadas. ¿Quién quiere hablar? No. Vamos, dale. Bueno, déjalo ahí. Hay ya un montón de gente que tiene ganas de hablar. Si el que no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de hablar. El que elige... Encima que se están comiendo el sol, lo vas a El hacer que habla hablar. elige regalo. Bueno, pueden dar Ya un está. mensaje si quieren. Chicos, gracias igual. Lo dieron todo. No tienen ganas de hablar. ¿Por dónde se escuchar? Vamos a escuchar un poco de música, dale. Dale.